Estamos en la antigua colonia textil de Can Rosés, en Cornellà de Llobregat. Entre estas columnas vamos a hablar con gente de la comunicación, la política, la cultura y el activismo. Personas con ganas de hablar, de compartir sus inquietudes, de decirnos lo que piensan, lo que sienten. Queremos que los que pasen por aquí digan lo que les dé la gana, sin ruido, sin someterse a ninguna pleitesía, ni línea editorial, ni directriz de partido. De derechas, de izquierdas, de centro, constitucionalistas, anarquistas, comunistas, sin etiquetas, sin censuras. Seremos solo eso, dos personas hablando, dos personas dialogando, solo eso, que no es poco. Bienvenidos a la fábrica. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, la primera yo creo que es obligada. Forfas, Fausto, Climent, José, ¿tú cómo te llamas? Mira, yo me llamo José. Sí. En internet me llamo Forfas porque pues cometí un grave error con 12 años. Con 12 ya, ¿eh? Claro, o sea, ten en cuenta, te compras tu equipo, quieres jugar, te registras en internet y lo primero que se te ocurre es pues fuerte, rápido, todo junto. Y tuve la mala suerte, la malísima suerte de que mi primer vídeo de YouTube lo subí en una cuenta que ya tenía ese nombre. Y tienes un apellido catalán. Explícame un poco. Bueno, pues tengo ascendencia de los países catalanes. Mi abuela fue de las que subieron a Cataluña y en vez de quedarse, se bajó un catalán. Y con 18 estudias física y rápidamente haces vídeos. Sí, bueno, empecé a la vez. ¿Y cuándo pasas de ser Fausto Climent a ser Forfas? Tú no llegas a tener una percepción de que realmente te conoce la gente hasta que ya tienes muchos meses y mucho tiempo dedicado a internet, porque evidentemente no es algo en lo que tú te metas, o por entonces no era algo en lo que tú te metías para ganar dinero como una ventana profesional. Y en el momento en el que percibí que realmente era conocido y demás, y que me paraban por la calle y que tal, cual, joder, ¿qué coño está pasando ahora? Pues al año y medio de hacer vídeos, o sea, con casi 20 años. Y tú estudias física en Granada, pero eres de Jaén. ¿Cómo llevas eso que digan que eres el youtuber más famoso de Granada, en Jaén? Bueno, me da un poco igual, ¿sabes? Como tampoco siento un especial apego. Bueno, sí, obviamente, soy andaluz, pero no siento que sea solamente de Jaén. He estado 18 años en Jaén, pero Granada me da muchas cosas, igual que ahora pues estoy en Madrid y echo mucho de menos Andalucía. Eso te ha quedado muy Rivera, ¿eh? Ya, ya sí, totalmente. Para quedar bien en con plan, todo soy el de todos mundo. lados, de puta madre. ¿Y en qué momento dices, voy a grabar a esta gente, voy a hablar con esta gente, voy a entrevistar a esta gente que está haciendo un botellón? Tengo que aclarar que el primer vídeo no fue de botellón, el primer vídeo fue de cultura general y fue porque, bueno, básicamente estábamos reunidos tuve la mala suerte de estar el primer año de universidad en una residencia universitaria, lo cual no se lo recomiendo a nadie, chicos, y a piso. Pero en las pelis es como guay. Estábamos en el salón común de Hogwarts y hablando de cuando no sé qué parida tal, pues yo dije un poco en plan de coña, bueno, pero vosotros sabéis en qué siglo reinó Juan Carlos I. Y la peña se empezó a rayar, pues peña que estaba estudiando en carrera, tenían 18, 19 años, se empezaron a rayar en plan, pues en el año 1000 y pico, nada, no sé qué. Y dije, joder, me cago en Dios. Para jugar al trivia, ¿no? Digo, esto puede funcionar. Y salí un día a la calle a probar y yo con 0 suscriptores ese vídeo tuvo como 200.000 visitas. Claro, la gente cuando vio eso le daba un poco de ansiedad suscribirse a ese canal, porque no era nada, estaba vacío. Encima de Forfa, un nombre que no es ni siquiera a lo que llame. ¿Qué coño es esto? Y luego ya poco a poco pues surgió el botellón por inercia, porque un día se me ocurrió, oye, pues voy a preguntar superpoderes en el botellón, yo qué sé, parida de 19 años. Vamos a ver uno, que es Canela, que se llama Imaginación y el botellón. ¡No, me cago en tu muerto! ¡En Málaga estoy! Estamos en la Feria de Málaga, así que vamos a hacer unas preguntas en el botellón para ver la imaginación de la gente. ¿Cuál es la cosa más bonita que podéis imaginar? ¿La cosa más bonita? Puedo imaginar. A mi madre. ¿Qué sé? Mi polla mismo, ¿no? Un petardo. Una playita. Con un negro abanicando. Con Yaisa dentro del baño. A mí que Franco vuelva a dicha en España. Una vida perfecta. Que Franco vuelva a dicha España. ¿Por qué? Porque sí. Cuando te encuentras esto, ¿cómo se lidia con esto? Yo ya estoy anestesiado. O sea, ya son muchos años. Pero digo, la primera vez que dices, madre mía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las primeras veces, en los primeros vídeos de botellón, no son de gente gritando. La peña empieza a gritar cuando ya saben que soy el del micrófono. No. Y ya se acercan y son karaoke. ¿Y te mordías mucho la lengua? ¿Te has censurado alguna vez de decir, madre mía, cómo dices esto?
No, porque realmente tampoco soy muy lanzado. A ver, soy pícaro porque hago unas preguntas. Bueno, tú realmente dejas que ellos hablen. Sí, Ya efectivamente. no entras O sea, en... Sí que hace mucho eso de la pregunta mamporrera. What do you mean? La pregunta mamporrera es, bueno, te lo pregunto y luego te meto el... Ahora, luego te enseño. Vale. Joder, ha sido maravilloso. O sea, me acaba de hacer una definición increíble. Sí, es muy buena. ¿Qué es lo más heavy que recuerdas? ¿Que me haya pasado o que Incluso haya que- entrevistado? Porque detrás de la cámara hay... Exacto, hay- algo que dices, esto no lo puedo sacar. Bueno, se ha pasado, que, ¿eh? Que no pueda sacar, al final lo he sacado todo, prácticamente. Pero sí lo que se vive detrás, ¿sabes? O sea, sobre todo la razón por la cual ya no grabo botellones, aparte porque ya crecí, o sea, Sí, ya, sí. si tengo que hacer lo mismo toda mi puta vida, pues me pego un tiro, para eso me meto a funcionario. Pero es el hecho de que, por ejemplo, me meto en un botellón, voy a grabar, tal, y de repente veo una marabunta de 100, 200 personas a mi alrededor que no me dejan salir, que tal, que cual, que te agobian, y no mola. No mola nada, porque te sientes inseguro. El 99% de los comentarios son buenos, pero siempre hay un 1% de un insulto, un tal, un cual, y te genera un poco de inseguridad, de miedo, y dices, tío, a ver si me van a lanzar Pero un alguna hielo. vez por incluso proteger al chaval o la chavala que había dicho una barbaridad, has dicho, hostia, esto no lo saco, que si no... Bueno, lo que he hecho sí ha sido Por protegerlos a ellos, taparle la ¿no? cara. Taparle la cara. Sin que te lo pidieran. Sin que me lo pidiera. Taparle la cara y hacerle un pitch. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también entiendo, y no en el botellón, o sea, también fuera, entiendo que hay ciertas opiniones que probablemente simplemente la estás haciendo como bien queda o simplemente para hacerte el graciosillo. ambiente, y demás, o- porque tienes una inercia también por los colegas que tienes a tu alrededor, pero yo sé que no piensas así, que estás haciendo un poco el gilipollas. Más que nada por luego cómo te has expresado detrás de la cámara. Y sé que te van a hacer daño. ¿Tú crees que la juventud que tú te encontraste en esos vídeos ha mejorado en algo? Yo siempre me excuso diciendo que mis vídeos no son representativos de nada. O sea, son una parcela de la realidad, porque no es una caricatura, no son actores, son reales, son personas. Pero yo nunca defino la magnitud de ese... O sea, no es demográficamente, estadísticamente representativo, de nada. No, tú pones un espejo, ¿no?, en un ambiente determinado. Lo que pasa es que entiendo que la gente lo comparta, porque, y esto es mi mera hipótesis, la gente lo comparta pues porque al final todo el mundo conoce al estereotipo que está apelando, a una persona intransigente, a una persona machista, a una persona de, llámalo X, de cualquier tipo de conducta. Y por eso lo compartimos, pues porque nos sentimos representados no nosotros mismos, sino algo que ya conocemos. Tus vídeos de botellón son muy famosos, pero hay uno que, según tú mismo dijiste, marca un punto de inflexión que se llama religión y postureo. ¿Cuál es vuestro apóstol favorito? Es que eso, para mí son todos igual. Son todos lo mismo. La piedad. El apóstol, el apóstol. El apóstol, eso que apoya. La primera procesión de Semana Santa. ¿Sus asistentes son católicos o estamos ante un grandísimo postureo? ¿Sois católicos practicantes? Yo sí. 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 Yo también. Vale. ¿Por qué sois católicas? Porque hice la comunión. Porque a mí me gusta mucho esto. Porque me gusta ese rollo. Porque algo que la religión que yo he estudiado. Desde pequeños nos han enseñado que es lo que tenemos que seguir y creer. Hay algo ahí arriba. Que creo en Dios. Algo como superior. Porque creo en Dios también. Porque te lo inculcan. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la visión del apóstol San Lorenzo de la entrada de Jesucristo a Jerusalén? Nada, que está bien. Fue grandioso. Pues como una esperanza de salvación para todo el pueblo. Yo es que no entiendo por qué tiene que ser primero. Yo no sé por qué tiene que ser primero en Salieta. Súper bien, súper bien. Esto fue cuando de repente el contenido, en vez de ser compartido entre colegas y en WhatsApp, empezó a salir en periódicos, empezó a salir en, por ejemplo, El Público, en Huffington, en El País, y ya empezó a cobrar otro tinte. Empezó una rueda en la que de repente ya los medios miraban mi canal para sacar material y publicarlo a ellos. Yo te voy a dar dos opciones y tú tienes que elegir una, la que más te guste, ¿vale? Que es ideal para que te mojes, ¿vale? Granada o Jaén. Jaén. Tú que has ido a tantos botellones, ¿cerveza o papel de arroz? Cerveza, cerveza. ¿A quién prefieres? ¿Rubius o Wismichu? Rubius, siempre. ¿Con quién te tomarías un café? ¿Con Cayetana Álvarez de Toledo o con Inés Arrimadas, perdón? Es jodida, no puedo pensarla. Ibex. Bien, ¿Atlético de Madrid o Rayo Vallecano? Atlético. ¿Por? Tengo un colega que trabaja allí. Simeone. Me deja meterme dentro. ¿Coldplay o Extremo Duro? Extremo duro, por Dios. ¿Juego de Tronos o Breaking Bad? Juego de Tronos.
Lo siento, tío. Vale, soy lector, tío, soy lector. Se acaba aquí, ¿eh? Soy lector, Ya, soy ya lector. te puedes ir. Soy lector. De todos los que te has encontrado, que has entrevistado, ¿con quién te quedas? ¿Con Errejón o con Iglesias? En serio. Con Ada Colau. ¿Errejón o Iglesias? Iglesia. ¿Iglesias? Sí. ¿Se puede ser youtuber o, como se dice ahora, influencer y hablar de política? ¿Que la política entre en ese mundo? Se puede, pero ahora entiendo las consecuencias. Cosas que no te esperas en tu día a día, como que de repente te pasen una foto de la casa de tus padres, una cuenta de 0 seguidos, 0 seguidores, ¿sabes? Y te digan, baja rojo de mierda. Ese tipo de cosas son las que hacen que son losas, se van sumando. Es el coste. Es el coste que luego lo observas y dices, tío, ya, me suda polla. O sea, llega un punto en el que ya me da igual, porque sé que es la consecuencia. Y si algún día pues voy andando por la calle y me meten un navajazo, pues ya está, ¿sabes? Se acabó forfa. Yo creo que lo que sí que has demostrado, demuestra, es que esa falacia que se dice de que la juventud, que los chavales no les gusta la política o que pasan de la política, es mentira. O sea, tú que tienes una incidencia muy importante o que prácticamente todos tus seguidores es gente de una determinada edad, pues gente muy joven, sí que sigue la política. O sea, el vídeo de Pablo Iglesias tiene 1 millón de reproducciones, el nuestro 800.000. ¿Tú crees que a los jóvenes les interesa la política realmente? Sí, lo que pasa es que cuanto más joven, y eso siempre suele pasar, de hecho yo mismo, es más polarizado. Entonces... Más extremo. Sí. Nada más que ves con que la franja de edad que lleno o el Cañas por España, de Vox. O sea, nada más que ver la franja de edad. Muy pocos tendrían más de 20 años. Yo te conocí en el Congreso y has ido por ahí bastante. ¿Ha habido alguien que te haya sorprendido para bien y para mal? Para bien tú. Bueno, sí. Luego te doy lo tuyo. Ya, vale. Me lo llevo en un tupper. Ah, eso también. Vale. ¿Y para mal? ¿Para mal? Bueno, y también para bien, Rafael Hernando. Rafa Hernando. Rafa Hernando, o sea, tú lo ves en el Congreso y dices, me cago en Dios. Sí, sí. Y luego lo ves en persona y dices, tío, es que tengo ganas de echarme una cerveza contigo. Y otro es Girauta. Bueno, ese fue para mal. Pues ese fue para mal. Pues tendría Me mal. esperaba otra cosa. ¿Sí? Y lo que hizo fue darme una vuelta por la Plaza de Toros. ¿Ah, sí? Hombre. Ah, bueno, ya. Sí, cogió y yo era el caballo y él con la cuerda, así. Pero sin dar nombre, alguien que tú dijeras, hostia, este tío o esta tía, yo la admiraba y se me ha caído. Sí, y lo he entrevistado. Vale. Lo hemos comentado, en Twitter hay mucho troll, alguno incluso pagado, alguno incluso que es un cargo público, incluso jueces, que son troles de Twitter con todo lo que comporta. En política también hay troles. Vox, por ejemplo, es un troll. A ver, a mí me da igual, o sea, yo te la voy a soltar, a mí me la suda, si no paro de decirlo yo en mi casa, no lo voy a decir aquí. A mí me da la sensación de que evidentemente son trolls, evidentemente saben que están apelando a una serie de sentimientos y a una serie de ideas ancladas en el pasado y que hemos visto que son solo 2 millones de personas que perciben a España como la grande unidad y antigua que los reyes católicos nos dieron. Evidentemente son trolls que ahora están en las instituciones públicas ganando un dineral, igual que llevan ganando, pues, por ejemplo, Abascal todos estos añitos con Esperanza Aguirre. ¿Y por la izquierda? Hay bastantes también. Gente que traiciona... Efectivamente. Vale. Antes te he hablado de las preguntas mamporreras. Yo creo que hay un vídeo tuyo que define muy bien esa técnica, que es el vídeo que hiciste en la Mani de Colón. ¿Qué supone para usted la figura del mediador con Cataluña? ¿Qué es la figura del mediador? Es dar el brazo a torcer con los independentistas, Parece una vergüenza, no debería existir. es ceder ante su presión. Una vergüenza para este país. Lo va a pagar Pedro Sánchez con la opinión pública de España. No tiene que haber mediador. Aquí gobierna un presidente y tiene que presidir. ¿Se manifestaría usted si esta decisión hubiera procedido del PP? Yo creo que hubiera sido distinto que con Pedro Sánchez. Por supuesto, también. Me hubiese manifestado de cualquier partido. El PP no tomaría esa medida, pero si lo hubiese hecho, sería el primero que saldría a la calle. Hubiera estado España unida y estaríamos siempre unidos. Sí. Okay. Es que el caso es que lo hizo. Mandó ya 6 mediadores, de los cuales 4 eran empresarios y 2 políticos, a hablar sobre el conflicto catalán. De hecho, el 9N con más... Es que no tiene nada que ver. Una cosa es un mediador para intentar encauzar una gente que está descarriada y otra cosa es unos señores que se han declarado republicanos y que van en contra de España
Y ahí no. ¿Pero de qué tipo de mediación quería hacer? Una cosa es el diálogo y otra cosa es intentar ceder ante la presión que están haciendo ahora de que les quieren dar cosas. Bueno, había otras circunstancias. Pero se intenta juntar, porque España no se separa. Ya. Pero bueno, digo que el motivo por el que nos estamos manifestando es que han mandado un mediador a Cataluña y se está dialogando, pero el PP también habló con ellos. Es lo que hay. Bueno, a mí me encanta porque la persona conservadora siempre tiene esa objetividad implícita en su discurso, ¿verdad? Sí, porque si ellos lo hacen no pasa nada, y si lo haces tú es como... Pero porque a mí me parece que... o sea, no culpo a nadie por pensar así, y tampoco quiero plantear la respuesta de esa manera, porque parece que yo soy moralmente superior. Y no lo soy ni mucho menos, yo soy un gilipollas. ¿Sabes por qué se ponen así? También creo yo, porque son incapaces de sentir lo que puede sentir una persona catalana. Son incapaces. Sí, o incluso tratan a la izquierda como al servicio, ¿no? Es que el servicio no puede gobernar, no puede mandar, ignorando que algunos de ellos sean hijos de obreros, ¿no? Que es una reflexión también muy importante, como el hijo de un obrero puede llegar a pensar así o pensarse que el enemigo es los suyos, ¿no? Yo creo que ya sabemos hace mucho tiempo que no hay conciencia de clase. Ya. Y eso se nos queda ya muy lejos. Y cuando se habla de eso somos peligrosos bolcheviques. O separatistas. Vamos con la segunda sección, que es guay y no es tanto para putear o para joder, pero un poco también. Se llama la fiebre del like. Yo te voy a enseñar unas fotos y te voy a dar unas opciones de a ver quién ha colgado estas fotos, también hay un vídeo, en Instagram. ¿Vale? Te voy a dar 3 opciones y tú me las dices. ¿Vale? La primera foto es esta, Freddie Mercury. ¿Quién crees que ha puesto esta foto? Rami Malek. ¿Miquel Iceta, Abascal o Albert Rivera? Se lo ha puesto Albert Rivera. Sí, señor. Muy bien, te veo bien ahí, ¿De bien queda esto? Igual se piensa que es la foto de verdad de él. Vamos con otra. Es esta, Amaya de OT. ¿Quién la ha puesto? Soraya Esa de Santa María, SSS, Arnaldo Tegui o Íñigo Rejón. Íñigo. Gran canción, y bastante bien versionada. La tercera, la foto de un concierto de Bruno Mars. Isabel Díaz Ayuso, perdona, no sé, me ha salido solo la risa. Susana Díaz o Joan Tardá. ¡Guau, Esa es jodidísima. ¿Joan Tardá tiene hija o hijo? Tiene una hija. ¿De qué edad? 20 o 30 y cerca de los 30, si no los tiene ya. Bueno, Bruno Mars tiene años ya. Voy a decir Joan Tardá. No, Susana Díaz. ¿No? Isabel Díaz Ayuso, tío. ¿Qué por qué? Nadie sabe. Vale, qué maravilla. Y la cuarta es esta. Pues me imaginaba mucho a Joan Tardá de buen rollo, Sí, seguro que le mola, No, Joan Tardá no tiene puta idea quién es Bruno Mars, ya te lo digo yo. Y la última es un concierto de Muse. ¿De Muse? Esto es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Este concierto estuve yo, porque en el escenario de Las Palmas, aquí me eché una foto con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Irene Montero o Aznar. A ver, Aznar no estaba allí. Irene Montero puede estar aquí en el público porque Pedro Sánchez estaba detrás, justo detrás, ahí dándole la manica. Tiene que ser Irene Montero. Es tuya. Es tu foto. Gracias, tío. Eres tú. Damn, bro. Qué malillo eres, Hay una pregunta que tú haces a la gente, a mí me la has hecho, que es cuando te ves en el espejo por las mañanas, ¿qué ves? ¿Qué ves? Un señor de 42 años. Sí, tal cual. Joder. ¿Por? Porque duermo poquísimo, porque tengo 24 y estoy hecho una mierda. Me veo y digo, tío, ya está bien, haz algo con tu vida. Que has empezado a fumar con 22. ¿Echas de menos algo de antes de todo esto? La verdad, no. Porque también lo que pasa es que como empecé tan pronto, antes de todo esto estaba en bachillerato, ¿sabes? Sin más. Tampoco era una cosa diferente. ¿Alguna vez has dicho que no ves la tele? ¿No? Que no la ves. Y ahora sí que vas a participar en un programa de televisión bastante visto, con bastante repercusión. ¿Tú crees que se puede hacer tele sin ver la tele? Yo, por ejemplo, me veo muy poco en la tele y no veo discursos míos, y hay gente que dice que no puedes hacer discursos sin verte. Yo no me veo.
¿Tú crees que se puede hacer tele sin ver tele? En tu caso creo que no deberías de verte. Una vez me vi y por pensé, la cantidad de corte. Una vez me pusieron un vídeo en un acto, en un meeting mío, y pensé, no me extraña que caigas tan mal. Ya. No, ¿crees que se puede hacer tele sin ver la tele? Sí, pero porque, depende de lo que quieran de ti. O sea, en mi caso, simplemente me han dicho, no queremos que haga zapeando, queremos que siga siendo Forfas. Pues entonces se me va a olvidar lo que es leerme un guión. No pienso seguir ningún guión, voy a seguir mis reglas. ¿Os parece bien? Sí, pues vamos adelante. Y ese es un poco el trato. Este es un topicazo. Tú tienes apellido catalán, tienes una pareja catalana que incluso te habla catalán. ¿Para cuándo eso de ser indepe? Primero me tengo que empadronar aquí. Bueno, hasta ahora esto ha sido un paseillo, un masaje casi, baño y masaje, como Toni Cantó en las comisiones de investigación. Pero ahora viene lo gordo, ahora viene el hater de la fábrica, ahora le toca... Hater, tal cual. Joder, eso de... Heavy. Eso de cuñado, ¿eh? Sí, está... Es hater. Ahora le toca Tomás Fuentes. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo lo has visto? Muy bien. Muy bien, chaval, ¿eh? Lo que he visto sí he ido mirando internet. Este de ahora viene lo gordo, igual es un poco ofensivo, ¿no? Para empezar. Pero bueno, sí, yo muy vengo... gratuito, ¿eh? Es muy gratuito, ¿verdad? Sí, era para empezar así, ¿sabes? Perfecto, ¿no? A mí me va bien porque yo vengo también como a... calentico. Vengo calentito, que a mí me gusta mucho que tengas un programa y que de momento es el único programa que te hemos visto cumplir. Toma. ¡Pam! Toma, ya, ¿sabes pero igual le tienes que dar caña a él, ¿eh? Ya, pero tampoco es que le hemos gobernado nunca, ¿no? Ya, bueno, pero si ellos como te van a insultar, porque sabes que te van a insultar, porque tienes muchos haters tú también. Sí. He estado viendo vídeos de Forfas y tú dijiste en uno que todos los políticos sin excepción son unos chorizos y me gustaría que... ¿Cuándo he dicho eso? No lo has dicho, pero me gustaría un poco de polémica. Has dudado un poco. No, para nada. Dame la bibliografía. Pero sígueme el rollo. No, rápido, ¿eh? Es mentira, no. Ha sido rápido. No lo he dicho. No lo has dicho, ¿eh? A mí me leyeron un tuit, me dijeron, ¿esto quién lo ha escrito? Yo dije, pues, Rivera. Me dice, es tu primer tuit. ¿Y con quién te metías ya en el primer? No, decía, a la casa. No, era, hola, buenos días, estoy por aquí. No me acuerdo qué era, una tontería. Y el segundo ya sí fue a de huello, ¿no? Sí. Yo pensaba que el programa se... voy a ir repartiendo, ahora le toca a él un poquito. Que el programa se iba a llamar LDAPINTLEELT, las iniciales de... Lo digo aquí porque igual no te lo explicarán en la tele. Claro, eso es un clásico. Es una frase muy tuya. Sí. He perdido una oportunidad. Sí. ¿Estás haciendo esto por si cierran TV3 ya? ¿Te estás buscando...? Claro, hay que buscarse. Luego voy entregando currículums por los bares también, ¿eh? Te he visto un poco, con un poco de inquina de que Pablo Iglesias tuviera 200.000 visitas más que tú en su vídeo. No, el doble. ¿El doble? Ah, sí, me jode. Se jode, ¿no? ¿Por qué crees que puede ser esto? Porque es español. No sé, no tengo ni idea. Porque mola, más que yo. También te he visto hacer un gesto, me ha sorprendido cuando tú has dicho que empezaste a petarlo, que los medios como El País hablaban bien de ti, y tú ibas haciendo así con la cabeza como si supieras que es que El País hable bien de ti. Has hecho así como que lo entendías. Sí, pero no lo he entendido. No has entendido, ¿no? Nada. No, sí que es cierto que sí, según quien habla bien de ti, empiezas a estar jodido. Me siento en un partido de tenis ahora mismo, ¿eh? ¿Me estás diciendo que estoy jodido? Sí, porque el invitado es él, ¿eh? Ya, pero es que está muy bien, soy muy majo. A ver, nos cae guay. ¿Cómo le podemos insultar? Si es que no lo digáis en voz alta, que con las columnas amarillas va a parecer esto que soy aquí del clan. Ten cuidado con las molesquines que Marchena está buscando. Está buscando, pero ya la han desestimado, pero lo tengo amarillo, como nos obligas a traer cosas amarillas. Me ha gustado mucho también el asegurarte visitas poniendo vídeos de Forfas en el programa. Claro. ¿Eso quieres que te va a dar? Claro. Visitas. Porque se cree que lo tengo en la whitelist del copyright. No le esto lo voy a monetizar yo, ¿eh? O sea, hostia, mira, vienen de fuera. Lo traemos. España en roba, era esto, ¿no? Sí. Lo traemos para esto, la Jaén nos roba. Es la Beyoncé de YouTube. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, José. Y ha sido un placer, tío. Igualmente, tío. Eres muy majo. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Salud y República.